Marcos 14, versículos 1 y 2. Y si ya lo encontró, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. El pastor Rodrigo va a traer la predica el día de hoy. Estamos prácticamente a puertas de la celebración navideña. E independientemente si tú la celebras o no, la realidad es que no podemos apartar el nacimiento del Hijo de Dios con el propósito por el cual Él vino. No podemos hablar de su nacimiento sin hablar de la misión por la cual Cristo se encarnó. Es el recordatorio para la iglesia. Recordar que Jesús, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, se humilló al tomar forma de hombre. Hacerse uno como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. ¿Con qué propósito? Para hacer el sacrificio sustitutorio por aquellos que Él vino a salvar. Después del Sermón del Monte, el cual hemos visto por prácticamente 4 o 5 domingos consecutivos, a muchos les ha dado dolor de cabeza. Ahora Marcos nos comienza a narrar lo que sería el camino a la cruz, la pasión de Cristo o los sufrimientos de Cristo. Esto que narra en estos siguientes capítulos es el camino a la cruz del Gólgota. Capítulo 14 y capítulo 15 describe la traición, el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. El abandono que Él va a sufrir por parte de los suyos hasta el punto de gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Judas que lo traiciona y hasta la negación de Pedro. Ahora, todo esto para que se cumpla lo escrito por el profeta Isaías. Creo que todos conocemos el pasaje, pero vale la pena volver a leerlo. Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sus dolores los sufrió Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Los primeros 11 versículos de este capítulo 14 de Marcos crean una sola unidad de pensamiento. Y muy al estilo de Marcos, en el medio del pasaje inserta una historia que previamente ha sucedido. Esto con el propósito de contrastar y hacernos entender a los lectores lo que está sucediendo alrededor. Nosotros vemos que del versículo 3 al 9, el cual no vamos a estudiar hoy, Marcos inserta una historia de una mujer que ha ungido a Jesús. Esta historia sucedió varios días antes, pero hay un propósito por el cual Marcos la inserta, lo cual, si Dios lo permite, el siguiente domingo lo estaremos viendo. Pero la intención de Marcos es clara: dejarnos ver el contraste entre los líderes religiosos, una mujer anónima, su adoración extrema hacia Jesús, y la traición que Jesús recibiría por parte de uno de sus discípulos íntimos. Sabemos que fue Judas. Hoy vamos a enfocarnos en los 2 primeros versículos, y la razón por esto es que me gustaría primeramente que nos situemos bien en el contexto de todo lo que está sucediendo
como se dice, tras bambalinas. Queremos ver cuál es el contexto en donde todo este ambiente se desarrolla. El título del sermón de hoy es De camino a la cruz. Y vamos a dejar que Marcos nos lleve de la mano según el objetivo de su propia narrativa, de su propia narración. Y lo que creo él que quiere es que su audiencia entienda el contexto de lo que está pasando. Creo que Marcos quiere que veamos lo irónico que resulta y lo oscuro que resulta ver cómo los líderes religiosos, a puertas de una gran celebración que es la Pascua, esta celebración que tipificaba o era la sombra de lo que había de venir, la verdadera liberación del pueblo de Dios, de un enemigo mayor que Egipto, cómo estos líderes se disponen a matar a aquel del cual la Pascua misma daba testimonio. Esa es la intención clara de Marcos. Y es mi intención, hermanos, partiendo desde ahí, de la intención del autor, que podamos contemplar, retrocediendo quizás unos cuantos miles de años, contemplar cómo la celebración de la Pascua apuntaba a Cristo, quien es el verdadero Cordero Pascual. Y para esto, hermanos, y como para todo lo que nos disponemos, necesitamos que el Señor nos ayude. Así que les ruego me acompañen en oración, por favor. Dios bueno, que ha decidido en su sabiduría revelarse a su pueblo por medio de la Escritura. Te rogamos en esta tarde, Señor, que mires nuestra debilidad, que mires nuestras limitaciones, la aflicción de nuestros corazones, Señor, y que por medio de tu palabra seamos edificados, seamos consolados, Señor. Mira la condición con la cual nos presentamos delante de ti. Pero confiamos, Señor, que tú has decretado y has decidido que hoy estemos bajo la autoridad de tu palabra. Te ruego que hables a tu pueblo por medio de ella, Señor. Que uses a tu siervo para que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que es sumamente claro al leer estos dos primeros versículos, es que Jesús debía de morir. Esa es la decisión que los líderes religiosos han venido ya contemplando, han venido cavilando desde muy temprano en el Evangelio de Marcos. No tiene que buscarlo, pero en el capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirlo, cómo podían asesinarlo, es la palabra. Recordemos que esto se da en el contexto de la sanación de un hombre. Miren el odio y el repudio por los líderes religiosos hacia Jesús, que en medio de una sanación, este hombre que tenía la mano seca, decide matarlo porque fue en el día de reposo. Y Jesús ha proclamado una autoridad sobre el día de reposo que ellos jamás pudieron haberse atribuido ellos mismos. Y Jesús les lanza una pregunta, le dicen, ¿es lícito o permitido hacer bien o mal, salvar o matar en el día de reposo? Ellos no pudieron contestar esta pregunta. Y si recordamos lo que Marcos nos narra, dice que Jesús se entristeció al ver la dureza en el corazón de estos hombres. Estos hombres que debían guiar, liderar a todo un pueblo cada día al conocimiento mayor del Dios que los había salvado, tenían odio en su corazón. Y su corazón era un corazón de piedra. Así que desde temprano en el Evangelio de Marcos, como hemos venido viendo en el último año, Marcos nos muestra cómo los líderes religiosos son antagonistas de Jesús. Se declaran sus contrarios. Y más adelante en el capítulo 11 vemos esa misma intención que ellos tenían de asesinarle. Versículo 18 dice, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, dice, pues toda la multitud estaba mirada de su enseñanza. Para ese punto ya la popularidad de Jesús ha ido subiendo. Hay una gran multitud que lo sigue. Miles y miles de personas, sea por la motivación correcta o la motivación incorrecta, hay miles de personas que siguen a Jesús y estos líderes religiosos tienen temor de esa multitud de personas. Eso es como que pone un freno a las intenciones que ellos tenían.
¿Qué ha sucedido en ese contexto? Jesús ha ido en contra de lo que para ellos era un gran beneficio. Recordamos, ¿verdad?, la escena cuando Él entra al templo. Todo este movimiento en el templo era una simple fachada. Las verdaderas intenciones en el corazón de estos hombres, todo ese activismo, toda esa apariencia religiosa, simplemente era para aprovecharse de lo más débil. Esa era la intención. Y Dios los ha expuesto. Los ha pintado de pies a cabeza, como se dice. No sé si está bien dicho el dicho, pero hay un dicho más o menos. Ellos vivían de simple apariencia, se aprovechaban de los más pobres y de los más débiles. Y como hemos visto en aquella ocasión, la maldición a la higuera era la ilustración, la parábola en vivo que Jesús usa para dejarle ver, para hacerle ver a sus discípulos la falta de fruto que Dios estaba exigiendo de su pueblo. Así como la higuera estaba llena de hojas y era muy frondosa y de lejos lucía muy bien, pero al acercarse no había fruto, así mismo estaba Israel. Y habíamos hablado del peligro de llevar una vida de aparente piedad, donde de lejos parece bien, pero cuando vemos el fruto, no hay. Asimismo, Israel estaba adornada por toda su tradición religiosa y carecía de fruto verdadero. Y dijimos en esa vez, era una simple apariencia. Y como Jesús ha puesto el dedo en la llaga al recordarles cuál era el propósito por el cual había un templo, y el propósito era que ese templo sería casa de oración para las naciones, y ellos estaban muy lejos de ese propósito, ellos procuraban matarle, procuraban destruirle. Ahora, si seguimos leyendo, notamos que este odio va aumentando. Y llega a un tope, podríamos decir así, cuando en el capítulo 12, versículo 12, después de que Jesús ha narrado la parábola de los labradores malvados, después que Jesús hace una pregunta retórica, Él pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña al ver que estos, a los cuales Él los había dejado para administrar la viña, han asesinado a cada siervo que el dueño ha enviado? Y por último, después del dueño mostrar su paciencia y su amor, mandando a su propio hijo, ellos también lo matan. Dice que entre ellos se dijeron, vengan, matémoslo porque este es el heredero y si lo matamos, nos quedaremos con la viña. Y vemos el grado del odio de estos labradores en contra del hijo del dueño de la viña, que lo asesinan y lo arrojan afuera, lo cual era un símbolo de desprecio total. Jesús no esperó a que ellos respondan, Él hace una pregunta retórica y Él mismo responde y dice, Él vendrá, hablando del dueño de la viña, y lo destruirá a los labradores y le dará la viña a otros. Este es el juicio que Jesús ha emitido en contra de los líderes religiosos, en contra de Israel. Israel no estaría más a cargo de la viña, ellos han sido descartados por parte de Dios para dar paso a la iglesia, el cual es la llenura de lo que era sombra en el Antiguo Testamento. El juicio que Dios ha emitido en contra de estos líderes religiosos los lleva aún a odiarlos más. Ellos están a punto de perder todo aquello que era de beneficio para ellos. Pero una vez más, Marcos nos deja ver que estos hombres eran en sí unos cobardes. Le temían más al hombre que a Dios. En su mente no estaba, estoy yendo en contra de Dios mismo, sino en su mente estaba el temor de qué es lo que los hombres podían decir, qué es lo que los hombres podían pensar, o cómo los hombres se podían amotinar en contra de ellos. Y así con ese odio que iba en aumento llegamos al capítulo 14, el cual, como dijimos, nos narra la pasión de Cristo. Dice el versículo 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 2 días después de que Jesús ha dado este sermón en el Monte de los Olivos, este discurso de la destrucción del templo, que sería en el año 70 y de su venida en gloria. Esto nos ubica más o menos en lo que sería el día miércoles previo a su crucifixión. Y para tener un entendimiento de lo que la Pascua judía y la fiesta de los panes sin levadura es, hermanos, quizás muchos saben, pero quizás otros tantos no.
es necesario que retrocedamos un poco en la historia de Israel. Vamos a ir a Éxodo 12. No confíe, hermanos, en las películas que han visto del Antiguo Testamento, ¿ok? Porque muchos hacen teología de las series bíblicas. Éxodo 12 nos narra el preciso momento cuando se instituye la Pascua como fiesta conmemorativa por la redención o la liberación de Israel a mano de los egipcios. Ahora, no vamos a poder leer todo lo que está sucediendo en ese momento, pero recordemos que después que Moisés es escogido por Dios para liberar a Israel y va a pedirle al faraón la libertad de su pueblo, lo primero que sucede es que éste se niega y el Señor comienza a enviar una serie de plagas en contra de Egipto. Cada una de esas plagas iba en contra de una deidad egipcia. Y al término de la 9ª plaga, el Señor anuncia una 10ª plaga. Capítulo 11, versículo 4 dice: y Moisés dijo, así dice el Señor, como a la medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Más adelante el Señor le dice a Moisés que habría un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes había habido. Esta muerte de los primogénitos traería tal dolor en la tierra de Egipto que sería sin comparación. Pero más adelante en el mismo capítulo, el Señor también dice algo sorprendente. Si no lo han leído, le digo, esto es sorprendente. Y Él dice que a los de Israel ni siquiera un perro les ladraría, ni animal, ni hombre. Y miren lo que dice Dios. Para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Es el decreto de Dios llevar a unos a juicio y a otros a salvación. Es el decreto libre de Dios llevar a unos a juicio y a otros a salvación. ¿El pueblo de Israel merecía la salvación? Por supuesto que no. Merecía la condenación tal como Egipto. Pero en la libre y soberana elección de Dios decide salvar al pueblo con el cual Él había hecho un pacto. Israel no había pactado con Él. Él había hecho un pacto con Él. Y que de ese pueblo vendría el Mesías. Y por eso ahora leemos en Marcos todo lo que está sucediendo. Pero hay algo más que debemos observar. Que a pesar del decreto de Dios de salvar a Israel y de traer juicio en contra de Egipto, aún así el Señor provee un medio por el cual su voluntad se llevaría a cabo. Debía haber un medio. Debía haber algo, un medio que venía por parte de Dios para salvación de su pueblo. Y en el capítulo 12 de Éxodo vemos que este medio aparece en el versículo 3, que nos habla de un cordero. Un cordero que cada casa debía de escoger. Este cordero debía de ser macho sin defecto de 1 año de edad y sería apartado hasta el día 14 del mes de abril aproximadamente y debía ser sacrificado. La carne debía de ser comida la misma noche, acompañado con pan sin levadura y con hierbas amargas, y nada debía de quedar para el día siguiente. Pero con la sangre de este cordero, ellos debían de pintar los marcos o los dinteles de la casa en donde estaban comiendo el cordero. Y vemos claramente aquí, hermanos, la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre, la cual nunca está apartada. Imagínense, hermanos, nosotros con la debilidad de nuestro corazón en esa noche de la Pascua, pintando los marcos de nuestras puertas, algunos quizás con una fe, podríamos decir, más robusta, y otros quizás temerosos, con duda. Pero eso no dependía de la salvación de ellos. La salvación dependía, como dice el versículo 13, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, dice Dios. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes,
para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable, dice, para ustedes, y lo celebrarán como fiesta. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Hermano, que hemos retrocedido unos cuantos miles de años en la historia, pero es necesario que entendamos lo que está a punto de ser celebrado. Y ya regresando al tiempo de Jesús, debemos de entender la cantidad de personas que ya hemos mencionado antes, la cantidad de personas que se conmemoraban, que se reunían para celebrar en Jerusalén la fiesta de la Pascua. Por generaciones tras generaciones, el pueblo de Israel ha conmemorado esta fiesta porque apuntaba primeramente en un recordatorio de ver cómo Dios soberanamente los ha salvado de la esclavitud de Egipto. Les permitía ver cómo Dios los había elegido. Demostraba el gran poder salvífico de Dios, así como su juicio. Y también mostraba que Dios salva por los medios que Él mismo dispone, y en ese caso era el Cordero. No había otro medio. Aquel que quería ser salvo de la muerte, salvar al primogénito, aquella noche debía de pintar los dinteles de su puerta con la sangre del Cordero que Dios mismo había estipulado. Pero todo esto apuntaba a algo mayor. Todo esto apuntaba al Cordero que quita el pecado del mundo, como Juan Bautista había anunciado, y que todo esto tipificaba, era una sombra de una salvación mayor. Todo esto apuntaba al Mesías que había de venir. Ahora ellos, hemos visto que el pueblo de Israel esperaban un Mesías que los liberara de asuntos políticos. Ellos estaban bajo la opresión y la esclavitud de Roma. Y ellos esperaban que el Mesías que iba a venir los libere y que sea tan poderoso militarmente como David mismo. Pero sabemos que Jesús, el verdadero Cordero Pascual, ha venido a salvar las almas de los pecadores. No necesariamente de las situaciones que nos pueden suceder. La liberación de Israel a mano de Egipto es la simple sombra, hermanos, de una liberación mayor y eterna en Jesús. Ahora, esta celebración de la Pascua era seguida por 7 días de panes sin levadura. Y hay que mencionarlo, hermano, esta no es una fiesta que hay que volver a hacerla. Por ahí en Facebook a veces me encuentro con ciertos posts de ciertas iglesias donde celebran la fiesta de los panes sin levadura. Esto llegó a su cumplimiento. ¿Ok? Esto llegó a su cumplimiento final en Cristo Jesús. Así que esta celebración de la Pascua era seguida por 7 días de celebración de panes sin levadura. Y esto tenía un propósito, hacerle recordar al pueblo de Israel la santidad que Dios exigía de ellos. Nosotros hemos visto en la Escritura que a lo largo de la Escritura la levadura muchas veces representa el pecado. No todas las veces, pero muchas veces representa el pecado. La celebración de los panes sin levadura apuntaba a una vida en comunidad apartada del pecado. Eso es lo que apuntaba. Ahora, tristemente, nosotros leemos y vemos la historia de Israel y vemos cómo estas fiestas conmemorativas simplemente se convirtieron en actos religiosos. A lo largo de los miles de años, estas fiestas perdieron su sentido por el cual el Señor las dejó establecidas. El corazón del hombre iba detrás de sus ídolos. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Sabemos que el Señor ha apartado un día a la semana para que su pueblo se reúna. Y podemos estar tan preocupados de reunirnos, lo cual debe ser así. No seamos negligentes con el día que el Señor ha dejado para que la iglesia se reúna. Pero ya lo convertimos en un acto simplemente religioso. Venimos por venir. Y no venimos expectantes de la manera como Dios nos va a hablar por medio de su palabra. No venimos expectantes viendo la manera cómo puedo yo consolar a alguien, cómo puedo yo edificar a alguien. Voy porque me toca ir. No, hoy me toca cuidar a los niños a las 11. ¿Cómo voy a faltar? Oh, ahora estoy en el grupo de alabanza. Uy, si no voy. Yo no puedo decir mucho porque yo predico. ¿Qué día me voy a tomar? Pero lo podemos convertir en actos simplemente externos. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Había abandonado el significado por el cual el Señor dejó como fiestas conmemorativas tanto la Pascua
como la fiesta de los panes sin levadura. Esto apuntaba a Jesús, el pan de vida, y que solo por medio de él nuestra lucha en contra del pecado es posible. Ninguna fiesta externa, ninguna celebración nos va a llevar a luchar en contra de nuestro pecado a menos que entendamos que estamos en Cristo Jesús. Así que todo este simbolismo de la Pascua también va a tener un mayor sentido cuando veamos la institución de la última cena más adelante. Pero en este momento cabe decir que ese era el contexto. Ese era el ambiente que se respiraba en ese momento. Y déjame añadir algo más. Si Dios liberó a Israel de Egipto, fue por ti. Entendemos que fue para la gloria de su nombre primeramente. Pero fue por ti, fue por mí, fue por su iglesia, para que podamos ver cómo Dios estaba decidido a cumplir su pacto de redención, el cual se llevó a cabo en la eternidad y que por medio de su Hijo Cristo gozaríamos de una salvación mayor que la de Israel. Así que nosotros leemos esto y tiene que ver todo con la iglesia. Tiene que ver todo con la iglesia. Hace algunos años, tengo que decir esto porque es necesario, hermano. Hace algunos años salió una alabanza que hablaba del canto de victoria o himno de victoria tras pasar el Mar Rojo. Y ese cántico o esa alabanza pone al faraón y a Egipto como simbolizando tus problemas diarios. Y que al cruzar el Mar Rojo quiere decir que estás saliendo de tus situaciones más apremiantes. Hermanos, eso es agarrar una porción de la Escritura y centrarla en nosotros. Ir en contra de la intención del autor divino y humano. No, hermanos, el faraón no representa tus problemas, ni la Pascua, ni la sangre del cordero en el dintel nos dice que podemos hacer uso de esa sangre para nuestros problemas diarios. Todo esto apunta a una sola cosa, hermanos, al gran amor de Dios por los suyos y que en ese amor libre y soberano te ha escogido y me ha escogido y que Él ha derrotado a un enemigo mayor que Faraón, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y esto es posible, hermanos, por medio de la sangre preciosa de su Hijo Cristo, que cuando es aplicada a todos aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe, no hay más condenación. Pablo lo dice en Romanos 8:1, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así como no iba a pasar la muerte por aquellos que estaban dentro de las casas, que la sangre se había pintado en los dinteles de su puerta, hermanos, no hay condenación para aquellos que la sangre de Cristo ha sido aplicada para la redención de sus almas. No hay más condenación. La sangre de Jesús ya fue derramada y tiene el poder para salvar a todo aquel que corra a la cruz. Pero, hermanos, no está disponible para usarla según nuestro antojo. Te cubro con la sangre de Jesús. Ese no es el uso, hermano. Estás pasando por una situación, clama a la sangre de Jesús, que en la sangre de Jesús hay poder. Hay poder, amén. Para salvación, hermano. Porque este fue el propósito por el cual su sangre fue derramada. Y hermanos, y hay que entender, cuando éramos niños, hablábamos como niños. Hay cosas que la Escritura misma nos enseña. Así que la sangre no está disponible para usarla. Si sale tu hijo al trabajo y dices, te curo con la sangre de Cristo, por favor, no hagas eso. Estás usando mal la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para perdón de pecado. Es el pago precioso que Cristo hizo a cuenta de aquellos que Él estaba salvando. Y hablando de la Pascua, Pablo escribe también lo siguiente a la iglesia de Corintios: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Hablando de quitar el pecado. Entendemos el contexto de Corintios. Así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Vemos nosotros como Pablo claramente dice que Cristo es nuestra Pascua y que los panes sin levadura apuntan al mismo propósito por el cual Dios salvó a Israel. Vidas sinceras centradas en la verdad. Tampoco debemos confundir, hermano, la fiesta de la Pascua con el día de expiación. Ambos sí apuntan a un solo Cordero que es Cristo. Pero por un lado tenemos la Pascua, que es el recordatorio de la redención y la liberación de Israel. El día de expiación se sacrificaba un cordero para perdón de pecados. Uno nos habla de la liberación y el otro nos habla de la sustitución que Cristo hace por el pecador, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Y no hablamos del lugar en la cruz, hablamos en el lugar de recibir la ira de Dios. Y que solo el sacrificio de Cristo nos libra de esa ira. Así que ambas celebraciones, ambos eventos se cumplen en Cristo. Ahora, en medio de toda esa algarabía, ya hemos visto un poquito el contexto, creo que era necesario. Toda esa algarabía que se vivía, los principales sacerdotes y los escribas buscaban con engaño apresar a Jesús y matarle. ¿Para quiénes eran los principales sacerdotes? Porque esta es una institución que tampoco existía en el Antiguo Testamento. Los principales sacerdotes eran un grupo de sacerdotes de alto rango dentro del sistema sacerdotal. Incluía el sumo sacerdote actual, ex sumo sacerdotes, los que habían ocupado ese cargo anteriormente, pero estos gozaban aún de mucha influencia y prestigio. Miembros destacados de las familias sacerdotales. Y todos estos tenían poder político, influencia política. Y se reunían como principales sacerdotes. Y todos estos eran opositores de Jesús. En el tiempo de Jesús, Caifás era el sumo sacerdote. Y Mateo 26, versículo 3, nos dice que es en la casa de Caifás, en el patio del sumo sacerdote, en donde se reúnen, en la casa de este sumo sacerdote corrupto, y ahí se reúnen para conspirar en contra de Jesús y matarlo. Ahora, como no hallaban culpa en él, lo harían por medio de engaños y de falsos testigos y la conspiración de un traidor dentro del círculo más cercano de Jesús, Judas. Podríamos decir que Caifás fue el principal instigador en el plan en contra de Jesús. Y una vez más, todo esto tiene un tono de ironía bastante oscura, porque la institución de la Pascua, después del Éxodo, cuando cada familia, cada padre de familia tenía la responsabilidad de presentar a este Cordero Pascual, después vemos que en el libro de Deuteronomio esta responsabilidad pasa a manos del sumo sacerdote. Queda establecido ya el lugar del tabernáculo, así que posiblemente Caifás había estado a cargo de los sacrificios de los corderos pascuales y es él quien ahora tiene la última palabra para el sacrificio de Jesús. Y todo esto para que se cumpla toda la ley. Y es increíble la manera como vemos la soberanía de Dios progresivamente se nos está revelando. En el libro de Hechos, en el primer sermón de Pedro dice en el capítulo 2 que todo esto no se sienta mal por Jesús, porque muchos dicen, pobrecito Jesús. Todo esto había sido un plan predeterminado por parte de Dios. Que Jesús fuera entregado, así lo había decretado el Señor. Ahora entendemos que Dios no es el autor del pecado. Él no es autor del pecado de este grupo de corruptos, pero va a usar la maldad de estos hombres para llevar a cabo sus planes. Y no solamente ha sido así cuando leemos las narrativas bíblicas, es así también el día de hoy, hermanos, porque no olvidemos que todas las cosas juntas, buenas, malas, terribles, gozosas, todas las cosas juntas operan y colaboran para un fin en tu vida, para que la imagen de Cristo siga siendo formada en ti. Para este propósito, Dios aún se vale del pecado de las personas. Por más que ese trago sea un trago amargo. Él en su voluntad permisible permite estas cosas para llevar a cabo sus propósitos
en gloria, sus propósitos eternos. Ahora, estos hombres se ven tan decididos, estos hombres que sudan odio por Jesús, tienen un gran problema a pesar de que están tan decididos a matarlo. Tienen temor a las personas, tienen temor de lo que pueda pasar. Miren el versículo 2. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Para que no se arme un revolú, dicen. Este temor por el alboroto que se podía suscitar en medio de al menos 250,000 personas que estaban en esa ciudad, lo llevan a ellos a posponer, o al menos eso es lo que ellos querían, a posponer sus planes de asesinar a Jesús. Ellos sabían que Jesús había venido ganando popularidad, había venido ganando seguidores. Y ellos esperan quizás que todos se vayan, que termine la fiesta y secretamente matarlo. Pero una vez más vemos cómo Dios estorba los planes y los designios de los pecadores. Al final todo se va a llevar a cabo conforme su decreto y para su gloria. Si ellos tenían en su mente darle muerte a Jesús y que no fuera un acto público en medio de la fiesta de la Pascua, Dios iba a hacer todo lo contrario. Ellos quizás esperaban, como dije, que la gente regrese a sus pueblos, que hay un ambiente más calmado. Lo que ellos no contaban es que Dios usaría un traidor para que les faciliten las cosas y así los planes de ellos sean antes de lo que ellos pensaban. Así que sus planes fueron obstruidos, sus planes de maldad, como ellos pensaban que se iba a llevar a cabo, dejar todo en la oscuridad, el Señor los saca a la luz para la gloria de su nombre. Y así la muerte de Jesús sería el día que la ciudad de Jerusalén estaba más llena de personas. El obispo de Liverpool en el siglo XIX, J.C. Ryle, dijo lo siguiente. El Señor, hablando de este episodio, el Señor trastornó los planes de estos hombres. Ellos creían que podrían por fin poner un final a la vida de Jesús, cuando en realidad estaban siendo usados para establecer su reino eterno. Ellos creyeron que han hecho de Jesús un hombre débil por medio de la crucifixión, cuando en realidad lo hicieron glorioso. Cierro la cita. El temor de estos hombres, como hemos visto, era el temor equivocado. Ese mismo temor invade muchas veces nuestro corazón. ¿El qué dirá la gente? El temor a lo que podemos perder de parte de los hombres, ya sea prestigio, sea favores, sea aceptación, sea exaltación, nos lleva, igual que estos hombres, quitar nuestra mirada de aquel al cual realmente debiéramos temer. Y cuando eso pasa, todo esto condiciona nuestra vida día a día. Es la realidad de nuestros corazones, hermanos. Es lo que nos hace religiosos y fariseos por naturaleza. El qué dirá la gente. El temor al hombre muchas veces nos controla. Ahora, cuando hablamos de temor, no hablamos específicamente de miedo, sino hablamos de todo aquello que controla nuestra vida, aquello a lo que le tenemos la mayor lealtad. El temor a las críticas, haciendo del hombre el centro de nuestra vida. Sus opiniones controlan nuestra vida. Ese es el temor al hombre. Por otro lado, el temor a Dios nos lleva a reconocer su autoridad, santidad y amor y así vivir para Él. Y eso es todo lo contrario que estos hombres están haciendo. Dice el autor Ed Wells, el temor al hombre nos lleva a la inseguridad, la hipocresía y en última instancia a la insatisfacción y el pecado, ya que la aprobación humana nunca puede satisfacer completamente. En contraste, el temor a Dios produce paz, libertad y confianza, porque Dios es constante, fiel y digno de toda confianza. Cierro cita. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Puedes tú identificar cuál temor es el que domina tu vida? ¿Puedes tú identificar cuál temor es la que controla tu vida? ¿El temor a los hombres o el temor a Dios? Miren a qué punto el temor a los hombres llevó a estos líderes religiosos. Vivían de pura apariencia y odiaban la verdad.
Y ahora tengamos en cuenta una cosa, hermanos, cuando leemos estos textos bíblicos, estos relatos bíblicos, también sirven como rayos X para ver nuestro propio corazón. La palabra revelada del Señor nos permite ver su carácter y ver cómo progresivamente Él va revelando su plan redentivo y vemos cómo Él va llevando a cabo sus planes y propósitos eternos. Y por eso llegamos hasta la crucifixión de Cristo. Podemos empezar desde Génesis y ver cómo progresivamente se va desarrollando. Pero la escritura revelada también tiene como propósito pesar nuestros corazones. ¿Cómo lo hace? Exponiendo el pecado de otros y así mirar nuestro propio pecado. Estamos a puertas, como dije, de celebrar la Navidad, sea que lo celebres o no lo celebres. Para la iglesia, no simplemente celebramos un evento del niño ahí en el pesebre. Celebramos que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se encarnó y se hizo hombre. Este Verbo se hizo carne para llegar hasta el momento de la cruz, para pagar por medio de su sangre el rescate de muchos. Y es una fecha que aún los no creyentes la celebran, ya sea por tradición o porque hay que comer bien. Nosotros escuchamos frases que nos resultan un poquito fastidiosas, ¿no? Que el niño Jesús nazca en tu corazón. No sé qué quiere decir eso. Que el espíritu de la Navidad traiga paz a tu vida. Tampoco sé qué quiere decir eso. Y la verdad es que nada de esto tiene ningún sentido bíblico. Pero la realidad es que muchos que no conocen al Señor celebran esta fecha. Pero celebrar esta fecha sin el conocimiento real de quién es aquel que se encarnó y para qué vino, no los va a liberar de la condenación. No los va a liberar de la condenación. Permíteme hacer un pequeño juego de palabras. Digamos que el texto dice así: falta poco para la celebración de la natividad y los hombres por medio de engaño aún rechazan al que se hizo hombre. Muchos lo rechazan por temor a qué dirán las personas y a las pérdidas que esto traería para sus vidas. Y yo déjame preguntarte si te identificas con lo que acabo de decir. Si te identificas con un grupo de personas que celebran por mera tradición una verdad que no conoces y más aún, una verdad que rechazas. Te identifica que estando cerca a celebrar lo que has venido celebrando por años, rechazas a aquel que se hizo hombre, aquel que dejó su gloria en el cielo, que se humilló al hacerse como uno de nosotros, que vino a tomar el lugar de pecadores, recibiendo él la ira del Padre que no merecía y que tú efectivamente mereces, y que por medio de eso salvaría a un grupo de pecadores y rebeldes. Si hasta el día de hoy has rechazado esa verdad, estás completamente perdido. Si es así, eres culpable de la muerte de Cristo en la cruz, tanto como estos hombres que pretendían matarlo. Y esa verdad te puede resultar chocante, pero es la verdad, porque fue el pecado del mundo que lo llevó a Cristo a ser crucificado. Pedro expuso esto muy claramente ante un grupo de miles de personas y a todos les dijo que eran culpables de haberlos clavado en la cruz. Una generación que muchos posiblemente no habían ni nacido cuando Jesús fue crucificado. Y le dice, ustedes son culpables de que Cristo fue crucificado. Así que hay una culpabilidad que todo hombre comparte. Y en ese mismo sermón, Pedro dice que muchos estaban conmovidos profundamente, compungidos, su corazón se dolió y preguntaron, entonces, ¿qué haremos? Y la respuesta que dio Pedro es la misma respuesta que damos hoy. Arrepiéntete. Arrepiéntete delante de Dios y pon tu fe en Jesús y hazlo hoy. Hazlo hoy. Ahora déjame hablar con la iglesia, con los santos. Ver el hecho que Dios lleva a cabo sus planes a perfección y que nada
absolutamente nada pasa fuera del control de Él, debe llevarte a un descanso confiando en su soberanía. Aunque no entiendas, aunque no entendamos el porqué de las cosas, ver cómo Dios lleva a cabo sus planes a perfección conforme Él lo ha decretado. Y que todas aquellas cosas juntas operan, colaboran para bien, para que la imagen de Cristo sea formada en mí, en ti, debe llevarnos a un descanso confiando en su soberanía y en su amor por nosotros. Mira cómo Cristo ha soportado toda esta maldad del hombre. Mira cómo Cristo ha soportado la traición de aquellos que estaban más cercanos a Él. Insultos, vituperios, un abandono total y por medio de ese sacrificio comprarte para su gloria. Habrá algo que nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos para seguir perseverando hasta que Él nos llame a casa. Que tu fe sea fortalecida el día de hoy. Que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que descansemos nuestros afligidos corazones y afanados corazones en saber que no creemos en un Dios negligente, sino que es un Dios soberano y que cuida a su pueblo. Oremos. Buen Dios, te damos gracias, Señor. Estamos, como dijimos, de camino a ser testigos de los sufrimientos y la pasión de tu Hijo Cristo. Este sufrimiento y esa pasión, Señor, que Él obedientemente asumió para llevar a cabo ese pacto de redención, Señor. Para que nosotros gocemos de aquel pacto de gracia. Y podemos decir que por gracia somos salvos, no por nada que nosotros hayamos hecho, Señor. No por obra de justicia que habramos hecho. Sino porque tú, desde antes de la fundación del mundo, Señor, nos escogiste para salvación. Que el día de hoy, Señor, tu palabra traiga arrepentimiento a aquellos que no te conocen. Que tu palabra traiga confort a aquellos, Señor, que sienten el peso y el dolor de lo que vivir en un mundo caído significa. Que traiga edificación para tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.